187. Existe un río del tiempo y la cigarra de primavera y otoño actúa como el barco que lo cruza. El Gu de la cortina de agua, Sky Flower, era un Gu de rango 4. Una vez utilizado, se convertía en un escudo de agua esférico gigante. La fuerza defensiva del escudo era extremadamente buena e incluso podía resistir ataques de Gu de rango 5. Sin embargo, tenía una gran debilidad: no se podía mover ni detener. El escudo de agua aislaba el mundo interior y exterior, por lo que incluso el propietario no podía entrar o salir libremente. Por lo tanto, muchas fuerzas lo usaban para proteger sus territorios. Fan Yuan no estaba familiarizado con la cigarra de primavera y otoño. En su vida anterior murió por el asedio del camino recto después de haber logrado refinar la cigarra de primavera y otoño. Simplemente no tuvo tiempo para experimentar con ella. Además, la cigarra de primavera y otoño no era su vital en ese momento, y esta característica no se había revelado. En esta vida su cultivo aún era bajo, por lo que no se atrevió a dejar salir al azar la cigarra de primavera y otoño. La cigarra de primavera y otoño se clasificó como uno de los Gu más inusuales y era extremadamente misteriosa. Los registros de las percepciones y experiencias de sus usuarios nunca se habían difundido. Además, una vez que un Gu alcanza el rango 6 o superior, se convierte en el único de su tipo en todo el mundo. Si alguien quisiera refinarlos, solo tendría una posibilidad de éxito después de que el Gu anterior muriera. De lo contrario, sería un fracaso del 100%. Por lo tanto, esto llevó a que Fan Yuan considera esta característica recién ahora. El renacimiento no es algo fácil. La primavera y el otoño esconden un desastre. La velocidad de recuperación de la cigarra de primavera y otoño aumenta cada vez más, e incluso la velocidad de cultivo de una actitud degradada con un mar de recursos podrían ser capaces de igualar su velocidad. Su apertura tarde o temprano explotará bajo la presión de la cigarra de primavera y otoño. Fan Yuan apretó los dientes. El renacimiento era hermoso, pero poseer la cigarra de primavera y otoño equivalía a tener la mitad de su aptitud. Equivalía a tener la mitad de una actitud extrema de 10. Era como estar bajo el poste de ejecución donde te podrían ejecutar en cualquier momento. Si no puedo dejar salir a la cigarra de primavera y otoño, eso significa que solo puedo usarla para renacer de nuevo. El ceño fruncido de Fan Yuan se profundizó. Esta parecía ser la única manera. Un renacimiento significaría que Spin Atun Sigan volvería a estar en un estado débil, y al mismo tiempo Fan Yuan podría escapar de esta situación peligrosa. Esta situación parecía perfecta, pero contenía muchos problemas y enormes peligros. En primer lugar, no había garantía de que el renacimiento fuera exitoso. Fan Yuan había pasado por un renacimiento una vez y solo pudo recuperar su valiosa experiencia. Llegó a esta conclusión integrando el concepto de la Tierra. El mundo es un espacio tridimensional y el tiempo es un eje que conecta el pasado y el presente. Sin el tiempo, el espacio sería estacionario. Los movimientos de toda materia eran un proceso, lo que significaba el consumo de tiempo. No hay dimensiones paralelas en el mundo. Utilizar la cigarra de primavera y otoño para renacer era cruzar desde la segunda mitad del eje del tiempo futuro a algún punto de la primera mitad del pasado. Sin embargo, el cuerpo envejecido de Fan Yuan en el futuro no existía en el pasado. Debido a las restricciones del grandad del mundo, su cuerpo no pudo ser llevado al pasado y solo pudo autodetonarse. La energía de la autodetonación fue una fuerza impulsora y los fragmentos de las leyes del tiempo en la cigarra de primavera-otoño fue como un barco solitario que transportó la conciencia de Fan Yuan desde el futuro para renacer en el pasado.
Su conciencia no era una materia física como un cuerpo. Estrictamente hablando, esta conciencia futura tampoco existía en el pasado. El ingenio estaba allí contenido. La conciencia del futuro hizo que el maestro Wu cambiara su forma de ser y por lo tanto influyera en su entorno. Esta influencia se extendería gradualmente al mundo entero. Este fue el efecto mariposa. Cuando se produjo el efecto mariposa, el mundo ya no sería el mismo, provocando que la existencia de la conciencia futura recibiera la aprobación del gran Dao del mundo. Alguien había dicho que la historia era como un largo río, que un cambio en un acontecimiento río arriba cambiaría por completo el río abajo. Este mundo místico de Wu era como el agua de un largo río. Casi todos podían fluir con la corriente y pasar de río arriba a río abajo. La conciencia de Fan Yuan, sin embargo, iba contra la corriente, pasando del río abajo al río arriba, confiando en las cigarras de primavera y otoño. Cuando hizo cambios en la parte superior, también hubo cambios en la parte inferior, pero el río seguía siendo el mismo río. El mundo de los maestros Wu seguía siendo el mundo de los maestros Wu. Era solo que la historia había dado un giro, trayendo otra posibilidad a la ecuación. Esta analogía podría entenderse fácilmente. Sin embargo, la cigarra de primavera y otoño no se había recuperado del todo. Ahora parecía un barco desgastado y con fugas. El cultivo de Fan Yuan también estaba solo en la etapa inicial de rango 3. Había una diferencia inimaginable entre la fuerza de propulsión de su autodetonación actual y la autodetonación de su cultivo de rango 6 en su vida anterior. Con una fuerza tan pequeña, simplemente no sería capaz de empujar la cigarra de primavera y otoño, y mucho menos fluir contra el largo río del tiempo. Probablemente no tendré éxito si intento renacer a través de la autodetonación. ¿Quién puede decir que el barco roto no quedará varado en lo largo del río? Y si eso sucede, mi conciencia y mis recuerdos serán arrastrados sin piedad por el tiempo. Para aumentar la probabilidad de éxito, sería mejor esperar hasta que la apertura se lleve el límite, ganar tiempo tanto como sea posible y dejar que Spear Antamontsigada se recupere más, disminuyendo los agujeros en el barco desgastado. Al mismo tiempo, aumentar mi cultivo proporcionará una mayor fuerza propulsora para ir contra la corriente. Después de la autodetonación, Fan Yuan exhaló un largo suspiro. Este cambio en la cigarra primaveral y otoñal superó sus expectativas, pero con su naturaleza siempre cautelosa tenía un plan preparado. El grupo de murciélagos de sangre se acercaba. Sin embargo, Fan Yuan tenía su atención en su apertura. Los rayos de luz verde amarillento inundaron su apertura. Su mar primigenio blanco y plateado estaba tan quieto como un espejo bajo el aura majestuosa de la cigarra de primavera y otoño, pero habían grietas peligrosas en la membrana de luz en su apertura. Todos los demás Gu habían sido reprimidos hasta las profundidades del mar por el aura de la cigarra de primavera y otoño. Fan Yuan oyó su voluntad y un Gu voló lentamente hacia la superficie del mar, resistiendo la presión. Este Gu parecía un dado cuadrado. Era gris y muy firme. Eran los Gu que Fan Yuan había saqueado de Waining Bin. Era un Gu de un solo uso y desaparecería una vez utilizado, pero sus efectos eran extraordinarios y una vez utilizado, extraía por completo toda la fuerza y el potencial de la apertura de un maestro Gu y elevaba instantáneamente el cultivo de un maestro Gu a la etapa máxima del mismo rango. Apertura de piedra Gu explota. Fan Yuan lo deseó. El Gu de apertura de piedra explotó inmediatamente, transformándose en polvos grises como el humo de un cigarrillo, y se extendió por el mar primigenio. Las paredes de la apertura eran originalmente una membrana de luz, pero cuando este polvo gris la tocó, la luz se atenuó de inmediato. El polvo se pegó a la membrana de luz, y esta
se fue expresando gradualmente, experimentando un cambio cualitativo, declara A. Petrea. Después de varios segundos, las paredes de la apertura de Fan Yuan se habían engrosado varias veces y se transformaron en una apertura de piedra pesada y resistente. El resplandor verde amarillento de la cigarra de primero de otoño todavía fluctuaba continuamente, pero la apertura ahora podía soportar su presión. Fan Yuan está en la etapa inicial de rango 3 con esencia primigenia de plata clara, y su mar primigenio brillaba cuando los plateaba clara, pero en ese momento su cultivo experimentó un aumento repentino, saltando de la etapa inicial de rango 3 a la etapa cumbre de rango 3, poseyendo esencia primigenia de plata y nieve. Usar el Gu de apertura de piedra significa cortar la ruta de avance de uno y usar todo el potencial dentro de la apertura. Será muy difícil ascender a rango 4, pero mi cultivo ha aumentado y la apertura se ha convertido en un muro de piedra que son varias veces más gruesos y firmes que antes, y podrían soportar la presión de la cigarra de primavera y otoño por el momento. Usar el Gu de apertura de piedra debería haber sido la respuesta de Binding Bean a los límites del físico de alma de hielo oscuro del norte. Desafortunadamente, las 10 actitudes extremas son mucho más complicadas que la cigarra de primavera de otoño. Su potencial es infinito. Incluso al convertir la apertura de uno en piedra, las paredes de la apertura se recuperarían rápidamente. En ese momento, el grupo de murciélagos de sangre con alas de cuchilla se abalanzó para matar. Fan Yuan soltó un resoplido frío. Luego sacó su 100 pies dorado con motosierra y mató mientras se retiraba. Afortunadamente, ese túnel era angosto y con la defensa del Gusky Canopy y el cuerpo ancho del 100 pies dorado motosierra, Fan Yuan pudo bloquear al grupo de murciélagos de sangre y evitar que lo rodeara. Esto redujo enormemente su amenaza. Por un momento solo se escucharon sonidos de timbre continuos dentro del túnel, los sonidos de los ataques del 100 pies dorado motosierra y el sonido de los murciélagos de sangre con alas de cuchilla estrechándose contra la armadura blanca. Rápidamente resonaron a través de las paredes del túnel y se formaron en una mezcla. La esencia primordial en la apertura de Fan Yuan continuó agotándose rápidamente. Había cerca de 100 murciélagos de sangre, pero sin un Gu Master allí para controlarlos. Hubo muchas fricciones internas entre los murciélagos y no pudieron formar una comparación táctica. Por lo tanto, en realidad Fan Yuan solo necesitaba lidiar con 30 o 40 murciélagos de sangre al mismo tiempo, pero ni siquiera ese número era algo que pudiera soportar, y tuvo que retirarse mientras contraatacaba. Lo que era aún más incómodo era que, a pesar de que había saltado a la etapa pico del rango 3, su apertura aún contenía la esencia primigenia de plata clara de la etapa inicial. Solo confiando en su aptitud de grado C, la velocidad de autoproducción de esencia primigenia de plata nieve era demasiado lenta. La situación actual tampoco le permitió a Fan Yuan realizar múltiples tareas y sacar piedras primigenias para absorber la esencia primigenia natural. El consumo de piedras primigenias podía recuperar rápidamente la esencia primigenia, pero este método no era adecuado en una batalla real. Distraerse en una batalla de vida o muerte era pedir humillación. Era un movimiento extremadamente estúpido y era similar a cortejar a la muerte. Al mismo tiempo, la eficiencia para absorber la esencia primigenia natural en tal situación también era muy baja. Este método solo se puede utilizar durante el cultivo normal y para aprovechar breves huecos en las batallas para recuperar rápidamente la esencia primigenia. Afortunadamente, Fan Yuan obtuvo un Gu de hierba no hace mucho tiempo, el loto del tesoro de esencia celestial. El loto tesoro de esencia celestial podía producir piedras primigenias. Era muy precioso y raro. De hecho, este efecto era solo una expresión de su habilidad innata. El tesoro de esencia celestial también se denominaba manantial espiritual portátil, y su capacidad innata era producir una esencia primigenia natural que luego se condensaría para formar piedras primigenias.
El loto del tesoro de esencia celestial que poseía Fan Yuan yacía en el profundo de su mar primigenio. Parecía un manantial espiritual extremadamente pequeño. La receta del tesoro de esencia celestial Lotus fue creada por el mortal venerable Génesis Lotus. Solo el maestro Gu, que habían alcanzado el noveno rango, eran respetados como venerables, pero el camino recto se los llamaban venerables inmortales, y por el camino demoníaco se les llamaba venerables demonios. El venerable inmortal Génesis Lotus también era conocido como la persona con una velocidad de recuperación de esencia primigenia más rápida desde los tiempos antiguos. En este aspecto está por encima de los otros venerables inmortales y venerables y demonios, y esto se debía al loto de esencia. El tesoro de esencia celestial de Fan Yuan era solo de rango 3 y él lo acaba de refinar, porque estaba en su nivel más bajo, pero ya estaba proporcionando un suministro continuo de esencia primigenia natural a Fan Yuan. En el momento en que esta esencia primigenia natural aparecía en la apertura de Fan Yuan, se refinaría automáticamente y se convertiría en esencia primigenia de plata de nieve. Por supuesto, si Fan Yuan absorbió la esencia primordial de las piedras primordiales, aún tendría que vivir una parte de su mente. Pero este loto del tesoro de la esencia celestial era su Gu, por lo que usarlo era tan simple y fácil como mover los dedos. Fan Yuan se retiró mientras luchaba y con la ayuda del tesoro de esencia celestial, su velocidad de recuperación de esencia primigenia ya puede ser comparable con la actitud de grado B de los maestros Gu. Matar. Lanzó un grito feroz antes de cambiar abruptamente su estilo de batalla y cargar contra el grupo de murciélagos de sangre. El sin pies dorado como motosierra explotó y sus dientes de sierra plateados giraron locamente, produciendo sonidos chirriantes mientras cortaba un murciélago de sangre con las alas de cuchillas que se escondían en la parte trasera. Este murciélago de sangre parecía bastante similar a otros murciélagos de sangre, aunque parecía un poco más dominante. Este era el último murciélago macho en este grupo de murciélagos de sangre y fue refinado por la primera generación Huye. Al controlarlo, uno podría obtener indirectamente el control de todo grupo de murciélagos de sangre. Fan Yuan había estado planeando en secreto este ataque después de una cuidadosa observación y lo hizo parecer involuntario. Si la primera cabeza de Gu Yue presente en la escena, ese ataque fue muy efectivo. El murciélago macho murió en el lugar, retorciéndose hasta convirtiéndose en una pulpa ensangrentada. Los murciélagos hembras restantes se dispersaron inmediatamente.